A nuestro último panelista, sería el nombre panelista porque no hay más, expositor, que va a tratar un tema que tiene que ver con la eugenesia y si es inmoral aplicar la eugenesia. O sea, explique qué es la eugenesia. Bien, aunque se han desarrollado otros temas y parte de la exposición se basó en este último tema porque nos tomaron unos minutos, pero independientemente de eso, el tema en cuestión que vengo a trabajar no es un tema que tiene que ver directamente con existencia o no existencia o creencia en Dios, sino el tema de la eugenesia y si es moralmente correcto este concepto de eugenesia y llevar a la práctica los principios básicos de la eugenesia. Pero evidentemente, para que ustedes puedan entender, hay que partir de la definición básica de qué es eugenesia, porque si no partimos de ahí, entonces no se va a entender el objetivo de esta exposición. Y lo que se quiere aquí es que todo el mundo salga ilustrado acerca de este concepto que quizá en nuestro país no esté muy desarrollado, pero ya en otros países como Inglaterra y Estados Unidos se viene trabajando desde hace más de 200 años. La definición directa del concepto de eugenesia es el buen nacer. En ese sentido, no tendría una explicación clara hablar del buen nacer, pero el concepto de eugenesia hace referencia directa a una selección de organismos vivos de acuerdo a las mejores capacidades y a las mejores condiciones. En un sentido práctico, lo que la eugenesia busca es, en una sociedad, hablando ya a nivel humano, eliminar aquellos individuos que carecen de características que son propias para el desarrollo de la sociedad y conservar aquellos individuos que estén mejor adaptados y que posean las características idóneas para su desarrollo dentro de una sociedad. Pero ¿por qué causó tanto impacto la eugenesia desde sus inicios? El padre de la eugenesia es Sir Francis Galton, un inglés, que tomando la teoría malthusiana, donde se preveía que iba a haber un crecimiento exponencial de la sociedad, lo que Malthus estableció en su teoría básicamente es que la humanidad iba a crecer a un ritmo tan acelerado que iba a llegar un momento en que ese crecimiento exponencial iba a ir en declive del crecimiento de la producción de alimentos, es decir, en un sentido práctico, que va a llegar un momento en que la cantidad de alimentos producidos va a ser inferior a la cantidad de seres humanos que demandan esos alimentos, y ahí va, evidentemente, como en todo sistema ecológico, a ocurrir un caos, una lucha de poder entre los individuos donde la supervivencia de los mejores adaptados será la que va a primar. Entonces, basado en eso y en los escritos de su primo Charles Darwin y tomando como base la filosofía social, lo que hace Galton es decir, hay que eliminar de la sociedad a aquellos individuos que estén menos adaptados, que no tengan características idóneas para poder sobrevivir o que representen una carga para la sociedad y para el Estado. Y eso precisamente, ese concepto, fue lo que satanizó la eugenesia, porque se entendió que la eugenesia era un sinónimo de genocidio y se utilizó en diversos momentos históricos para erradicar etnia por su origen religioso o por su origen étnico como tal. El caso más notable y que ha ocurrido dentro de los tiempos más recientes es obviamente el genocidio de 3.600.000 judíos por parte de la Alemania nazi, tomando como base unas ideas mal interpretadas acerca de lo que Galton estableció sobre la eugenesia, y donde Hitler en su libro Voluntad de Poder establecía que la única raza era la raza aria la que debía sobrevivir, porque estaban los individuos mejor adaptados y que su nivel intelectual era superior al de los judíos y al de los gitanos. Eso llevó a los alemanes al exterminio en campos de concentración y en cámaras de gas, y a través de tortura selectiva a 3.600.000 judíos aproximadamente, porque la cantidad no se maneja con números exactos, y 800.000 gitanos. Ese proyecto se denominó el proyecto Acción D4 y consistía en erradicar a todos los individuos inferiores de acuerdo a los lineamientos de la Alemania nazi. No solamente ocurrió en Alemania, también ha ocurrido en Egipto,
Ha ocurrido en Sudáfrica con el apartheid, donde los negros carecían de derechos y se consideraban una etnia inferior, y por eso millones de ellos fueron masacrados. Ocurrió en Estados Unidos con la segregación racial negra, donde los individuos negros tenían que ir a lugares diferentes, no podían disfrutar de los mismos beneficios porque se entendía que la raza blanca, la raza aria, tenía prioridad. Y eso fue precisamente lo que hizo que la eugenesia tuviera más sombras que luces y que la mayoría de las personas malinterpretaran el concepto. Pero en la actualidad hay dos tipos de eugenesia: la eugenesia negativa y la eugenesia positiva. Cuando se habla del concepto de eugenesia negativa, se refiere precisamente a lo que ya les puse, a la eliminación de personas dentro de una sociedad que se consideran por su raza, por su religión, por su orientación sexual inferiores, y habla de eliminarlo, castración y en algunos casos apresamiento hasta la muerte de esa persona. Pero lo que busca la eugenesia activa ya es un propósito diferente. No se habla de genocidio, sino que se habla de selección de los individuos que estén mejor adaptados, y se viene haciendo en plantas y animales desde hace más de 100 años. Todo lo que hemos consumido, bolas de maíz, cereal, cornflakes, como ustedes quieran llamar, hemos consumido organismos transgénicos, es decir, plantas que han sido manipuladas genéticamente para darle mejores características. En los animales se ha probado lo mismo. Ya tenemos vacas que producen mayor cantidad de carne, mayor cantidad de leche, precisamente porque se han manipulado sus genes para obtener lo mejor de ellas. Entonces, la pregunta en cuestión es: ¿podemos hacer lo mismo con los humanos? ¿Es moralmente correcto manipular genéticamente humanos para obtener mejores individuos? Lo que la ciencia ha demostrado es que es posible, es lo primero, la manipulación genética, seleccionar individuos mejor adaptados desde antes de su nacimiento. Obviamente hay fronteras éticas que todavía algunos científicos no se han atrevido a cruzar, y hay debates internacionales sobre si es correcto éticamente, moralmente, manipular los individuos para obtener sus mejores características. Ahora bien, analicemos. Cuando logramos hacer esto de la manipulación genética, vamos a conseguir individuos con una tasa de enfermedad mucho menor. Actualmente el gasto en salud representa la mayor inversión que hacen todos los países en la sociedad. Si logramos tener individuos que estén mejor adaptados frente a enfermedades, que puedan hacer frente genéticamente a las enfermedades comunes, vamos a lograr reducir a más de la mitad el gasto en salud de la población. Enfermedades como el cáncer, enfermedades como el virus del VIH y otros virus que, aunque ya tienen vacuna, pero se puede crear individuos que sean genéticamente menos propensos. Y no solamente eso, que genéticamente estos individuos no se vean afectados. Ya se han encontrado más de 5 casos en diferentes países de personas que son capaces de vivir con el virus del VIH sin que este lo afecte. Y no es que son portadores, es que tienen el virus, pero el virus simplemente no se desarrolla en ellos. Es porque tienen unas características genéticas definidas que le permiten sobrevivir ante ese tipo de enfermedad. Entonces, lo que se plantea es: ¿podemos nosotros mapear genéticamente a ese individuo, descubrir cuáles son las características que tiene y luego alterar genéticamente nuevos individuos para hacer que sean iguales a esos que son no vulnerables ante esas enfermedades? Eso es lo que la eugenesia plantea, la eugenesia activa, la eugenesia moderna. Pero también, evidentemente, hay una parte que es controversial y ya se está haciendo en países como Estados Unidos, que es analizar cromosómicamente, es decir, hacer un análisis de los cromosomas principalmente y de algunos genes de los fetos antes de nacer, con lo que se pueden predecir ya y diagnosticar enfermedades como el síndrome de Down. También en algunos casos otros trastornos, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, que son enfermedades cromosómicas. Y el individuo ahí elige, tiene 2 caminos: o trae a ese ser humano que tiene una enfermedad cromosómica, una enfermedad genética que no le va a permitir desarrollarse de manera normal, o decide abortar. Y precisamente en ese camino es donde se abren los debates modernos, porque ya entra en el campo del aborto. Ahora bien, los espartanos lo hicieron en su momento. En Esparta dejaban a los niños hasta 3 días después de nacer a la intemperie, y luego regresaban. Los que estaban vivos entraban a la sociedad como parte de ella, y los que morían eran desechados. Todos los niños que nacían con defectos eran desechados.
O sea, los espartanos tenían un lineamiento de crear guerreros, de crear hombres por encima de las otras culturas, y para eso obviamente había que erradicar de su civilización a aquellos individuos que al momento de nacer tenían algún tipo de defecto o que no podían sobrevivir durante por lo menos 3 días sin el cuidado de sus padres. Evidentemente hablar de eso y de que eso se haga en la época moderna es una aberración, pero diagnosticar individuos en la etapa embrionaria, cuando todavía no han llegado ni siquiera a convertirse en feto, podría ser éticamente viable, porque estamos buscando la mejora de todos los seres humanos a través de un diagnóstico genético certero y de que la humanidad no tenga que cargar con individuos que al fin y al cabo van a resultar ser una carga a largo plazo para la sociedad. Gasto en salud, gasto en alojamiento, gasto en atención a ese individuo que va a ser dependiente durante toda su vida. Entonces lo que la eugenesia busca en la actualidad es precisamente eso: hacer un diagnóstico certero en una etapa temprana que éticamente no comprometa, donde estén en los primeros estadios de la gestación, para diagnosticar si ese individuo es viable, si ese individuo no tiene problemas genéticos, no tiene problemas cromosómicos y puede nacer. Evidentemente hay un asunto religioso, hay un asunto moral, de acuerdo al punto de vista de que se vea, donde se dice: si yo manipulo, si yo diagnostico a un individuo en las primeras etapas de su desarrollo y lo desecho, estoy cometiendo un asesinato. Y ahí es donde viene entonces el dilema ético. Ahora bien, traer un individuo con defecto, que ya en su primera etapa de desarrollo sabemos que va a ser un individuo no viable, ¿cuál sentido tiene? ¿Cuál es la razón de ser? Sino de llenar la humanidad de personas dependientes y de individuos que físicamente no están sanos. Entonces la eugenesia se concentra en esta etapa, en ese punto de vista, pero va más allá. También se intenta manipular genéticamente el individuo desde que está en la etapa de espermatozoide y la etapa de óvulo, a partir de los progenitores. Es decir, poder seleccionar, y ya se está haciendo a través de la fertilización in vitro. Cuando se hace una fertilización in vitro, y la mayoría de la gente no lo sabe, que pagan por ese tratamiento, que no es más que unir un óvulo y un espermatozoide, el médico no selecciona cualquier óvulo ni cualquier espermatozoide, sino aquellos que él entiende que están en mejores condiciones. Entonces, desde ese punto de vista, estamos manipulando desde ya. Entonces, hemos rebasado la supuesta frontera ética, donde el individuo que no puede ser manipulado vaya a nacer. Es decir, que cuando se hace una fertilización in vitro, ya de por sí hay una manipulación y una selección de los mejores individuos, y esos mejores individuos son los que son implantados en el útero para que vayan a nacer. Entonces lo que plantea la eugenesia en este momento es hacer lo mismo: seleccionar lo mejor de lo mejor para poder erradicar de la humanidad aquellos problemas, aquellas enfermedades, aquellos defectos que hemos venido arrastrando desde siglos, por traer al planeta individuos físicamente no mejorados. No estamos hablando, como las películas de ciencia ficción, de buscar aquellos individuos que tengan un coeficiente intelectual más alto, aquellos individuos que tengan características por encima de los demás, y ser eso lo único con capacidad para reproducirse, que es lo que plantea la eugenesia negativa, y fue el problema de Hitler, que Hitler entendió que la raza aria estaba por encima, cuando no había ningún fundamento biológico para demostrar que una cultura, que un grupo étnico científicamente no es demostrable que puede estar por encima de otro grupo. Es por ello que cuando hablamos entonces de la eugenesia en términos modernos, nos referimos a eso, a poder controlar, como se controla con las plantas, y hemos tenido plantas con características superiores a las demás. Nos estamos alimentando todo de plantas que producen alimentos transgénicos, es decir, genes de una planta van a otra, y de animales. Hay personas que, por ejemplo, son alérgicas al pescado, y sin embargo hay frutos que le dan alergia, y no saben que se tomaron genes de los peces y se le pusieron a esa planta, porque ya es posible, para hacerla más fuerte y resistente a las principales enfermedades. Igual se hace con los animales. Ya dimos el primer paso, que fue la clonación de la oveja Dolly, y entendimos que era posible clonar individuos con las mejores características hasta cierto punto, porque no se habla de una clonación total. Lo que se utilizó fue básicamente una estructura como base, y obviamente se tuvo un individuo con características similares al progenitor. ¿Cuál es la desventaja de aplicar esto en la sociedad?
en los nacimientos que vamos a tener individuos que genéticamente van a ser muy idénticos, y podría ser, como ha pasado con plantas y animales, podría ser que aparezca una nueva enfermedad, y si todos tenemos una condición genética muy parecida, seamos todos vulnerables a la misma enfermedad. ¿Qué es lo que ha pasado con algunos tipos de plantas? Que como son copias idénticas genéticamente, lo que afecta a una, la va a afectar a todos. Entonces los detractores de la eugenesia moderna lo que dicen es que en la diversidad biológica de los individuos es donde está la supervivencia de la humanidad, y hasta cierto punto es verdad, pero lo que se plantea es, no es el punto de hacer copias al carbón de individuos genéticamente, sino seleccionar las mejores características e implantarlas en esos nuevos embriones, y que eso sea parte de un proyecto nuevo de individuos mejorados con características superiores a la humanidad tal como la conocemos. Evidentemente eso plantea mucho. Hay científicos que hablan de que eso es querer jugar a ser Dios. Sin embargo, lo hemos hecho con plantas y eso ha asegurado la supervivencia de los humanos. Si no tuviéramos plantas transgénicas, todos o la mayoría de los que estamos aquí ya hubiéramos muerto de hambre. Porque no es posible con las plantas en su estado natural como la conocemos tener una agricultura sostenible y que el precio de los alimentos sea relativamente bajo y asequible para todas las personas. Es decir, que el futuro nuestro ha dependido desde hace mucho tiempo de una manipulación genética. Lo que estamos hablando es de traer esa manipulación ahora a los seres humanos, de eliminar enfermedades. Por ejemplo, ya los individuos que han sido seleccionados en algunos grupos y se le ha hecho mapeo genético, se ha logrado identificar los genes, por ejemplo, que hacen que usted esté predispuesto al cáncer, los genes que lo hacen hereditario de la diabetes. Entonces, ¿por qué, si ya conocemos esa estructura genética de los individuos, no poder manipularlo y eliminar aquello que nos hacen vulnerables a las principales enfermedades? Evidentemente estamos creando individuos en laboratorio, esa es la realidad, pero estamos creando individuos genéticamente mejorados que no van a tener que cargar con las principales enfermedades, que el sistema social, que los impuestos que usted paga, no van a tener que mantener ese individuo en un hospital, en un centro de salud y costear las medicinas. Entonces, este campo genético, aunque todavía obviamente falta mucho por desarrollar, pero hay que estar abierto a esa nueva posibilidad, a esa posibilidad de cambiar la generación actual por individuos que estén mejorados, por individuos con características más acorde a lo que requiere el cambio de nuestro planeta. Recuerden que estamos hablando ahora de cambios bruscos en el clima, de pérdidas millonarias por asuntos de fenómenos atmosféricos. Entonces vamos a necesitar individuos que estén mejor adaptados a estos cambios, a estos fenómenos, que sean resistentes, y no crear una generación que sea dependiente, una generación enfermiza, cuando tenemos ya la clave para poder erradicar los principales problemas. Otro de los puntos negativos que se ha mencionado acerca de aplicar la eugenesia a humanos es que no sabemos qué pasaría si quitamos genes de individuos que son portadores de enfermedades, porque podría ser que ese gen también guarde información que sea vital en otro campo del desarrollo del individuo, y esa es la realidad. Ahora bien, el asunto es que no se ha permitido hacer las primeras pruebas. A diferencia de la eugenesia negativa, y lo hizo Hitler, lo hizo Galton en Inglaterra, se tomaban los individuos que estaban condenados a muerte, éticamente quizás no era lo correcto, y en ellos se hacían las pruebas, o individuos que ya estaban en un estado de agonía, un estado de desahucio médico, y como estaban en una etapa terminal, entonces en ellos se hacían las pruebas eugenésicas para ver si era posible una manipulación de los individuos. Se ha logrado en plantas, se ha logrado en animales, tenemos la misma estructura que tienen los animales. Nosotros tenemos un 96% de genes idénticos al de algunos primates, algunas razas de primates, y en ellos se han hecho pruebas y han funcionado. Lo que pasa es que obviamente hay que sortear todavía muchas barreras, sobre todo barreras morales. Pero, ¿qué dicta la moral? ¿Qué debe ser lo correcto en una sociedad? La mejora del individuo. Lo que beneficia a toda la sociedad, si vamos a un concepto moral fundamental, lo que beneficia a toda la sociedad debe primar sobre lo que beneficia a un individuo particular. Entonces, cuando un individuo se opone, cuando un individuo entiende que la manipulación genética es negativa porque le afecta de alguna forma a sus creencias, entonces ese individuo está en contra del bien de toda la sociedad, y por lo tanto moralmente no es correcto buscar un bien particular y no el bien común.
¿Qué fue lo que Kant estableció? Si vamos a las raíces de la moralidad. Entonces, hablar en contra de esta manipulación genética, de esta creación de nuevos individuos mejor adaptados, no es más que retroceder, que querer vivir bajo la influencia, como lo estamos haciendo ahora, de todas las condiciones ambientales que inciden en nosotros, cuando realmente podemos estar en capacidad de controlarla y de superponernos a esas adversidades. Por lo tanto, la eugenesia moderna, sin hablar de genocidio, sin hablar de una raza superior, sino hablando simplemente de la mejora del individuo, es evidentemente en la actualidad el futuro que tenemos para poder sobrevivir ante los cambios inminentes que el planeta nos está presentando. Por lo tanto, individuos mejores adaptados, individuos genéticamente superiores, representan el futuro de la sociedad y por lo tanto oponerse a eso no es más que buscar un bien particular y no el bien común. Entendemos que habrá que desechar muchos embriones que quizás sean viables, pero el bien de la sociedad debe primar. No tiene sentido traer un individuo enfermo cuando ya en sus primeros estadios usted sabe que ese individuo no va a prosperar y sino que va a representar una carga. Y si podemos seleccionar lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de sus hijos, nadie quiere tener familiar enfermo. Y si nosotros pudiéramos tener la facultad de manipular, de cambiar, de que los hospitales estén prácticamente vacíos porque vamos a tener individuos genéticamente mejorados, ¿por qué no hacerlo? El dilema moral es, ¿qué beneficia más a la sociedad? ¿Traer individuos enfermos? ¿Traer carga social? ¿Aquellos que absorben el presupuesto de todos los países? ¿O mejorar y crear individuos mejor adaptados e individuos superiores? Por lo tanto, la eugenesia es el futuro inmediato en lo que tiene que ver con nosotros poder sobrevivir ante los cambios bruscos que se están avecinando en el planeta. Gracias. ¿Cómo se haría? Mejorar. O sea, ¿qué procedimiento seguiría? Vamos a ver, él quiere tener un hijo. Por ejemplo, él quiere tener un hijo. ¿Cómo el Estado entonces interviene ahí para que el hijo de él salga a mejorar? Lo primero es... ¿O solamente los que tienen dinero pagarían, podrían pagar? No, porque ahí es donde vamos. El Estado tendría que abocarse, si quiere reducir los gastos en salud, evidentemente, en crear un plan piloto donde va a seleccionar individuos con características, evidentemente, porque la eugenesia no se plantea en sentido general y esa es la parte negativa, la eugenesia negativa. No estamos hablando de todos los individuos, pero se seleccionan individuos que tengan características particulares que los haga superiores. ¿En qué sentido? Coeficiente intelectual más alto. No estamos hablando de asuntos físicos, sino aquellos individuos que pueden generar una descendencia con características favorables. Y entonces a eso se le hace una manipulación a nivel de el espermatozoide y a nivel del óvulo. Entonces luego se implanta. Estamos hablando de que la manipulación tiene que hacerse antes, obviamente, de la copulación. No puede ser una copulación natural. Tiene que haber una extracción de las células, en este caso del espermatozoide, del óvulo, y hacer la manipulación en ese momento, después de un mapeo genético. Ver cuáles son los genes, haciendo un historial genético de esa familia, las enfermedades que predominan en ese individuo, identificar esos genes, quitarlos, se hace una fertilización in vitro y se implanta en el útero esa célula ya germinada. Entonces ese individuo, ese niño, niña que va a nacer, no va a tener esas características indeseables, no va a tener esos genes que lo predisponen, y evidentemente ya a partir de ahí, cuando él se reproduzca con otra persona con su misma estructura genética ya mejorada, entonces va a llegar un momento en que toda la sociedad genéticamente va a tener esa característica. No se puede hacer con 7.000 millones de personas, evidentemente, y siempre habrá un grupo aislado, y eso se ha representado en ediciones cinematográficas donde se ve que hay individuos mejorados e individuos que no se le aplicó el plan de mejora y se consideran inferiores. Evidentemente podría traer problemas a largo plazo, pero puede llegar un momento en que la humanidad todo esté mejorado si se hace un programa de seguimiento y estas mejoras obviamente se tienen que hacer seleccionando individuos de cada lugar para que sea a nivel mundial el cambio. Un mundo feliz. Una pregunta. Esa es la idea. Una pregunta tonta. Tú has escuchado el cambio, el trasplante de cabeza que se va a hacer, ¿verdad? Sí. ¿No se podría considerar como parte de eugenesia también, en este caso?
Bueno, pero hasta cierto punto. Pero cambiarle la cabeza no va a cambiar la estructura genética del individuo, porque las células siguen igual. Es decir, que las enfermedades que ese individuo va a tener, los problemas de salud, todo, él lo va a seguir heredando. Lo que estamos hablando es de mejorar, quitar eso, quitar los genes que impiden nuestro desarrollo, nuestra evolución hacia algo mejor. O sea, cambiar un órgano por otro no cambia nuestra estructura genética, porque está presente en los millones de células que lo forman. Y evidentemente no la podemos cambiar. Se puede mejorar y ahí está un tratamiento, pero ya no es un paso de avance, las células madre. Las células madre ayudan a regenerar órganos y tejidos que se han dañado. Pero, por ejemplo, se aplica células madre al páncreas de un diabético para eliminar la diabetes y se ha logrado. Pero si pudiéramos quitar el gen que causa la diabetes, ¿no sería mejor? Usted, maestro, que vamos. Usted mismo, hágalo. Comenzar con la dama. Hazle el micrófono. Va a decir una ayuda. Buenas noches. Entonces, en el sentido que usted dice de la eugenesia, el campo universitario de la UAS no entra en ese entonces, y se entraría entonces, serían como los más intelectuales. Y si nosotros seríamos, como usted dice en las películas, lo desechado, ¿verdad? En pocas palabras. No, vamos a responderlo. Hay diferentes formas de hacerlo, porque se puede hacer una lotería nacional donde se va a seleccionar, y además el individuo tiene que estar dispuesto a hacerlo, porque aunque lo que hablan los eugenetistas es de obligar a la gente, no, esto es lo que se impone en el Estado, de usted, pero no, la UAS no se tiene que quedar fuera, se puede hacer a nivel de lotería. O sea, el hecho de que la UAS sea una universidad pública, inclusive la UAS puede participar de manera activa en la investigación, porque aquí tenemos excelentes investigadores en el campo de la genética. No necesariamente, porque si no se quiere ver desde ese punto de vista, se puede hacer vía una lotería. Entonces esos individuos que resulten agraciados, se le hace la manipulación genética y sus hijos serán hijos genéticamente mejorados. O evidentemente luego tendrían que, obviamente, tener ya descendencia con otro individuo mejorado, porque si no estaríamos perdiendo el tiempo en esa inversión. Los amores que se hablamos de la diferencia. El enamoramiento será un problema ahí entonces, porque si la que te gusta, Henry, no está mejorada, entonces la que está mejorada no te gusta. Bien, preguntas. Hay más elementos, yo creo que eso tiene que realizar a partir de evolución evolutiva. Lo que tiene que ver con el concepto de raza, yo veo un documental, desapareció totalmente. El color de la piel, de los ojos, es una adaptación al negro. El africano tiene el pelo ensortijado y la nariz ancha, porque el aire que respira es mucho más caliente y el sol debe rebotar aquí y en la piel. O sea, pero hay gente que no supera eso todavía. Y otro elemento fundamental es, quienes hayan visto una película de James Bond, donde aparecen unas cápsulas, se darán cuenta de que el ser humano, o una parte de los seres humanos, los mismos que están desarrollando el proyecto del Arca de Estados Unidos, Rusia y otros países, andan buscando un planeta habitable para sacar precisamente un grupo de elegidos y destruir esta vaina, pero llevarse una parte desmejorada para tenerlo como trabajo produciendo, trabajando. Entonces, eso en el fondo, usted debe usar, conociendo la naturaleza del ser humano, que todavía según los sabios tibetanos, esos monjes tibetanos, ellos dicen que el ser humano todavía no ha rebasado la etapa primitiva, porque el ser humano no es como una serpiente, que si ve un ratón quiere comerse. Pero la serpiente se come al ratón y se come a otra serpiente siendo irracional. El ser humano, siendo inteligente, quiere matar al prójimo para enriquecerse. Entonces, yo pienso eso. Si se mejora una parte de eruditos, los Donald Trump, los Ross-Perot, bueno, creo que murió Ross-Perot, se va a elegir a gente fundamentalmente de los Bilderberg, que son los que mueven la economía mundial, que son los que hacen sumar la computadora. Se va el dueño de Alibaba, el chino, llama. Esos son los que se van a mejorar, los hijos de ellos. Los demás, a propósito, se van a dejar de mejorar para que trabajen como colonos de ese grupo dominante. Porque esa es la estructura que conoce la sociedad humana, no hay nadie ahí. Entonces, si no se puede atender a todo el mundo, ese puede ser el próximo motivo de una revolución. Y la
Señores, la robotización de la economía, para que lo sepan, en pocos años va a ser que ustedes no sean necesarios para producir. Se de gente. O sea, eso no es que no hay que esperar un programa de eugenismo, es que estamos, hermano, se está hablando de que hay economía que no va a necesitar gente para producir. Que, claro que sí, que va a haber que. ¿Y tú le crees La innovación tecnológica promueve eso. Hay cocineros automatizados que cocinan mejor que cualquier chef. Le dan la receta, la meten por ahí, ponen la cosa de internet y te la prepara mejor que lo que tú has soñado comer alguna vez en tu vida. Y no llegan tarde. Incluso también la mejora. Venga, no te va miedo. El que quiera más, se acerque aquí. ¿Tiene miedo? Usted no va a hacer lo mejorado, entonces, que no tiene miedo, no van a ser mejorados, ¿verdad, Luma? Diga. ¿Cómo? Entonces yo quiero decir respecto a No, de la muchacha era. ¿por qué no inventan algo en vez de hacer eso que usted dice? ¿Por qué no inventan algo para las enfermedades que existen ahora? O buscan otra manera de mejorar el ser humano que no sea a través de eso que usted dice. Porque todas las enfermedades que hay ahora tienen una medicina, más sin embargo lo ocultan y no se la dan a quienes de verdad lo necesitan. Entonces van a erradicar el ser humano para construir robots para que hagan las necesidades del ser humano. No va a existir el ser humano. No va a existir. ¿Por qué no promueven algo que digan? Pónganse a sembrar. Siempre los agricultores que llaman uno. De la medicina vamos a proveer medicina para erradicar las enfermedades del cáncer, de la diabetes, del SIDA. Claro que las enfermedades son las que las es mejor elegir óvulo inteligentemente. El ser humano ya es por sí es muy inteligente. Usa su inteligencia para promover que no haya una enfermedad, pero no así como usted dice. Estamos comiendo eso. Bueno, mi pregunta es la siguiente. El joven que me está explicando dijo que algo contrario era que esas personas que iban a ser tan idénticas podrían traer problemas también de otro tipo de enfermedades. Entonces, la lógica está. Si es para contrarrestar de que no vengan enfermedades y esas personas pueden traer otro tipo de enfermedades, ¿dónde está la lógica? Bien, me resulta interesante lo que tú dices sobre emergencia, pero hay que aclarar la antigua falta no ha sido la única cultura que ha seleccionado los niños, el nacimiento de los seres humanos. Hoy día, por ejemplo, cultura como los esquimales, el niño que no resiste el frío, se le expone el frío, si no lo resiste tiene que morir. Inclusive los datos demográficos nos dicen que el porcentaje de varones es muy inferior en comparación al porcentaje de hembras que existen, porque todavía ya el varón tiene que ir a cazar, tiene que ir a pelear contra las bestias, tiene que adaptarse a ese medio climatológico que existir, entonces se le expone para que resista el frío y muera. Entonces, por otro lado, con relación a esto de que siempre se le ha juzgado mal a la cultura nazi por su implementación de la política, no hay datos, digamos, objetivos, claros, históricos. Los historiadores que yo he leído de un texto de política de las violencias nazis del siglo XX que pueda ratificar y confirmar la cantidad de personas que murió vía campo de concentración y exterminio. Inclusive se está cuestionando si lo de la cámara de gas es un mito. Gente que ha hecho sus estudios, sus investigaciones, no tenemos datos confiables de si de verdad existió la denominada cámara de gas. No existe una sobre el asunto de la solución final o la solución definitiva para el exterminio de los judíos en Alemania. No existe una carta firmada ni por los líderes de la SS ni por la Gestapo
ni por la SS, ni por ninguna milicia nazi para exterminar los judíos. Y bueno, no solamente eran los judíos los que se seleccionaban para el control de la organización, los gitanos, los enfermos mentales, los homosexuales y todas las clientes nuevas que están contra los homosexuales, contra los mestizos, contra gente diferentes, no a esta raza alemana. Pero en definitiva, quizás si Hitler, esa Alemania nazi en ese sentido, nosotros no hubiésemos estado buscando esa política en la eugenesia como tal, no hubiéramos existido. Bueno, por lo menos no hubiera avanzado el conocimiento que tiene hoy la genética. no, pero en definitiva, lo que quiero decir es que se le ha culpado mucho a los nazis con relación a su comunidad que es eugenesia. Pero ellos lo que querían, ellos tenían ese criterio de purificar la sociedad, de eliminar aquellos que nacían con malformaciones genéticas, aquellos también que tenían, aparte de estas malformaciones genéticas, los enfermos mentales, los homosexuales, los que pertenecían a otras razas diferentes, pero consideradas inferiores, que Adolf Hitler en su autobiografía personal lo había citado, pero no creo que en definitiva haya que culparlo tanto, y hay que reconocer los aportes que también ellos hicieron en el campo de la investigación. Para presentar las bases. Pero para ir respondiendo, porque está ahí, bueno, la joven que hablaba de que se podían curar todas las enfermedades, y no es cierto. Hay enfermedades que están impresas en nuestros genes, y usted tiene alrededor de 1 billón de células, hablando miles de billones, cada una con esa información, no hay forma de quitársela. Usted nació con esa información, y si usted va a desarrollar diabetes, no importa el medicamento que se crea, usted no va a poder evitar esa enfermedad. Por eso estamos hablando de manipular el individuo. Lo que Hitler no pudo hacer fue eso, porque la genética no había desarrollado tanto. Hitler quiso imponerlo matando personas. Haya o no haya pruebas suficientes, porque sabemos que se han encontrado cosas comunes con miles de esqueletos, y se supone que alguien los mató y por algún motivo. Pero se han encontrado. Entonces sabemos que, además, si tú le das voluntad de poder de Hitler, te dice que la raza superior es la aria y que las demás razas deben ser domesticadas y deben ser circuladas. Hay un texto, escrito mucho tiempo antes de tomar el poder, esa sección del poder de la Alemania nazi. Muchos escritos que hablaban de la superioridad de la raza árabe, pero no solamente la alemana, toda esa raza nórdica, europea. Inclusive hay muchas políticas los campos de concentración que no son totalmente alemanes, lo tuvieron antes que los alemanes. Yo he dicho que se le ha mostrado a los alemanes, porque ellos pertenecieron a una tierra que fuera vencida. También la joven hablaba de que del riesgo que yo le mencionaba, de que podía crearse enfermedades nuevas que atacaran a varios individuos, pero la eugenesia no busca crear copias, como yo le aclaré, no son copias idénticas, es tomar cada individuo con su característica genética individual y quitar de ese individuo aquellos genes que lo predisponen a factores que no son deseables. No estamos hablando de la eugenesia negativa, no es tomar a todos los enfermos mentales, que sí es lo que han planteado las personas que siguen la eugenesia negativa, todos los enfermos mentales, esterilizarlos para que no se reproduzcan, previendo que esas personas pueden pasar su enfermedad mental a sus descendientes. Tomar todos los homosexuales y esterilizarlos, eso fue lo que se planteó en un momento y se hizo, realmente se hizo, porque en Inglaterra lo hicieron en un momento determinado. Luego, evidentemente, se dieron cuenta que era una aberración y se cambió. Lo que yo planteo ahora en la eugenesia positiva es un cambio, pero antes de nacer, en la etapa embrionaria, en la etapa celular. Claro, lo que tú planteas, y yo creo que además de tu planteas hay política para eso, la eugenesia busca mejora, bien, por esa mejora no significa que la población se multiplique, ni tampoco la población que tenemos mejorarla para que siga reproduciendo, no, o sea, incluso es eliminar, o sea, y a través de la mejora crear condiciones para reproducir lo que la política quiere que se reproduzca y cómo se reproduzca. O sea, por eso a la eugenesia no me interesa eliminar las enfermedades. O sea, que las enfermedades sigan multiplicando para que ese ser humano
con defecto sigan muriendo y sigan desapareciendo. Porque es lo que es Y justo. preservar al individuo que tenga la mejora para hacer frente a esa enfermedad. Evidentemente, por eso hay un dilema ético. Va a llegar un momento en que eso va a pasar y como usted planteaba, que habrá una lucha de poder. Eso se puede presentar. Y que solamente aquellos que tengan condiciones quizá económicas en un momento determinado van a poder costear eso. Y ya lo están haciendo. No podemos cerrar los ojos. Se están manipulando genéticamente individuos. Lo que pasa es que no se hace público porque se sabe que está prohibido por la mayoría de convenciones internacionales. Bien, hay más. Yo estuve viendo Con esto cerramos. un asunto que me enviaron. ¿Y saben lo que pasó con un señor? Que él curó 17 personas de cáncer con una máquina que inventó. Aparece el hombre extrañamente muerto. Una persona que crea el vehículo que funciona con agua, que no crea ningún problema ambiental porque el agua evapora y vuelve en el proceso hidrológico. Y un bombillo que tiene más de 100 años prendido, sin haberse dañado. Entonces, la industria farmacéutica, e invito a todos a que busquen a Daniel Stully, para que ustedes vean lo que hace la industria farmacéutica con las enfermedades. No le conviene a los países que son potencia que nadie se cure de nada. Nos están matando incluso con la comida, porque le deja beneficio económico. Con la comida. Daniel Stully. Señores, vamos a terminar el tema con la participación de estos dos jóvenes. Vamos a ver qué tiene que decir el compañero. Por ejemplo, vean, el abuelo me murió de cáncer, yo no quería que el abuelo me muriera. Si nadie quiere que un familiar de nadie muera, si hay una forma de mejorar el sistema, aunque algunos no queremos aparte, como es fluido, se puede hacer, hay que hacerlo. Eso es sencillo. Eso es opinión y salud del Estado. Entonces ahora, igual hacer un paréntesis, profesor, ahora tiene un inconveniente, su abuelo murió de cáncer, pero hay probabilidad alta de que genéticamente tenga una predisposición al cáncer, porque ya tiene un familiar directo. Pero lo que dice el muchacho, Eso estamos hablando, quitar eso. lo que él dice tiene toda la lógica del mundo. Él ni siquiera está pensando como individuo, sino como especie. Como un colectivo. Como un colectivo, como especie, aunque él no se pueda beneficiar del avance que se haga, porque ya tenga la precondición, pero él quiere que otros puedan tener la posibilidad de vivir. Señores, yo voy a llegar a una pequeña conclusión de acuerdo a los expositores, y es que debemos saber que para la raza humana ir creciendo debemos ir avanzando, porque todo eso descubrimiento, aunque para unos sea algo negativo y para otros positivo, al final la raza que no se adapte es la que va a sobrevivir. Y puede ser que en algún momento, aunque nosotros no estemos allí, pero estarán nuestros descendientes. Aunque quizás ninguno de ustedes esté acá en ese momento. Y también debemos saber que toda ideología depende de la raza, de la sociedad dominante. Porque esa raza que hay en África está de esa manera porque el mundo no ha querido ayudar. Por ejemplo, Estados Unidos es enemigo de las personas en África, porque para ellos eso es un estorbo, y por eso cada día más se crean más enfermedades en laboratorio para exterminar esa raza. Muchas gracias por su atención. Bien, Newman, si tiene alguna palabra final, si no de lo contrario, nada. Sería interesante, como él planteaba por el tema anterior, sobre la creación del hombre, quizás en la próxima jornada de 24 horas, colocar como tema quién creó al hombre. ¿Quién creó al hombre? Podría ser para entonces responder la inquietud que ella decía de cómo se creó vida a partir de la nada. Muy bien, muy bien. Es un tema eminentemente filosófico. No, le voy a pedir que sea la persona que le pida en alta el que asume las 24 horas. Excelente, con ese aplauso y dándole las gracias a ustedes, señores, a ustedes que han dedicado su día, su talento, su tiempo, su esfuerzo y sobre todo su sacrificio a estar aquí escuchando, nutriéndose de lo que debe primar en una academia,
que es el debate, porque donde no hay debate no existe academia. Pero estas actividades están contribuyendo con la construcción de una verdadera academia. Nosotros le agradecemos a ustedes, a los participantes, panelistas, a los que han participado con preguntas, a ustedes que han escuchado. Las gracias de manera por habernos acompañado. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Vamos a favor.